Aguas con los cuchillos. Yo por eso ya no voy a las taquerías, mejor los ordeno por Uber Eats. Pero bueno, vamos a cuarto grado. Es miércoles y ya estamos listos para dejar la víbora chillando. Bueno, pues ya llegó Yasmín Ugalde, integrante del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Querida Yasmín, buenas noches, ¿cómo te va? Hola Vicente, buenas noches. Pues aquí encantada de que ahora sí nos recibas tú. Te extrañamos mucho la semana pasada, pero como siempre es un gusto compartir contigo este espacio. Claro que sí, sobre todo con un tema, querida Yasmín, pues fuerte, fuertísimo por el hecho de que la oposición está intentando pegar esta narrativa en torno al tema de seguridad, la Guardia Nacional, la permanencia de las Fuerzas Armadas en la labor de seguridad en las calles hasta el 2028. Y qué mejor abordarlo con un invitado de lujo. Me da mucho gusto saludar a Daniel Santos González, director de estudios aduaneros de la Agencia Nacional de Aduanas de México, abogado con estudios de maestría en Derecho Constitucional y Amparo en la Barra Nacional de Abogados y de maestría en Ciencia Jurídico Penal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Cursó el doctorado en Administración y Políticas Públicas en el Centro de Estudios en Ciencias Jurídicas y Criminológicas y actualmente es doctorando en Desarrollo y Seguridad Nacional por el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales de la Secretaría de la Defensa Nacional. Qué honor tenerlo aquí, Daniel Santos. Muchas gracias por acompañarnos. Gusto, estimado Vicente, un gusto compartir contigo y con Yasmín el tema del día de hoy. A la Claro orden. que sí. ¿Por dónde entramos, querida Yasmín? Usted márquenos la pauta. Mira, creo que lo decías muy bien, ¿no? O sea, es decir, la oposición sigue queriendo implantar una narrativa. Y por el otro lado, nosotros seguimos queriendo poner, por delante argumentos con contenido, profundos, y qué mejor decisión la que tomó el presidente, donde dijo: "Ya, a ver, dejémonos de que decidan unos cuantos y escuchemos al pueblo. El pueblo es quien manda, y hay que escuchar, ¿no? Lo que dice. A mí me parece que eso le da una vuelta interesante al tema, porque nos permite seguir hablando de este tema, pero poderle dar muchos más matices. El primero que yo diría es que este obedece, me refiero el de la Guardia Nacional, obedece a parte de nuestro proyecto, es decir, que no es una ocurrencia ni de este momento, pues, ni con ese carácter de ocurrencia del presidente, sino que tiene una razón profunda que obedece entre las muchas opiniones a, esto que hemos hablado de soberanía. Cuando hablamos de soberanía, casi todo el mundo piensa en el alimento solamente, pero aquí en este programa y en este gran proceso de transformación, hemos hablado también de soberanía energética, por ejemplo, pero también hablar de soberanía es hablar del territorio, de lo que ocurre en el territorio, porque también lo perdimos. Y hablar de soberanía es tener la capacidad de decisión en lo que ocurre en el territorio, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso le da como una vuelta a poder platicar quién es parte de este territorio y preguntarle a ellas y a ellos, hablar de soberanía
y plantearnos esto de la Guardia Nacional es que no ocurra. También hemos hablado mucho de Felipe Calderón, de FECAL, cuando hablamos de los militares, pero también recordamos un poco en el gobierno de Peña Nieto que el hecho de el ejército y de la seguridad pública era estas grandes batallas que eran más como tipo espectáculo, ¿no? Donde llegaban, se exhibían, ¿no? Había matanzas y bla, bla, y se iban, ¿no? Y nosotros proponemos ni lo que hizo Felipe Calderón ni lo que hizo Peña Nieto, sino más bien que la Guardia Nacional se quede en el territorio para poder recuperar el territorio. No todo es el combate al narcotráfico, sino es poder recuperar nuestro territorio y darle seguridad y certeza al pueblo, ¿no? Yo lo pensaría de un primer momento por ahí. Así es. Precisamente, déjame preguntarte, Daniel, porque este tema es de esos que exhiben a una oposición moralmente derrotada. ¿Cómo ves el tema de la Guardia Nacional? ¿Cómo lo está planteando el gobierno y cómo lo está asumiendo la oposición? Este es un tema en el que la oposición creo que no puede ganar porque ya gobernaron y ya tomaron las decisiones que nos dejaron bañados en sangre en temas de seguridad. ¿Cómo lo ves, Daniel? Gracias, Vicente. En primer lugar, me gustaría dejar aquí para las y los compañeros que nos escuchan, que la Guardia Nacional es una institución reconocida en el artículo 21 de la Constitución como una institución policial. El artículo 21 de la Constitución establece que la seguridad pública es competencia de la Federación, de los estados y de los municipios. Y en consecuencia, la Federación, a través de la Guardia Nacional, es como enfrenta esta competencia en materia de seguridad pública. Comentar que siempre en las últimas semanas, últimos meses, se han estado hablando de la seguridad pública, de la seguridad nacional. Nada más dejar claro que la seguridad pública, de acuerdo al artículo 21 de la Constitución, tiene como finalidad proteger a las personas. Y dice el artículo, y dice ese artículo constitucional, que de las personas va a proteger sus bienes, el patrimonio, libertades, derecho, la vida de las personas. La seguridad nacional tiene otra finalidad, tiene como finalidad proteger bienes del Estado. Nuestro presidente, cuando inicia este proceso de transición, desde ese momento hace el planteamiento de que llegado la toma de protesta, va a crear una institución nueva, policial, que será la Guardia Nacional. Con la Guardia Nacional, Enrique Yasmín, lo que está haciendo el presidente es cumplir ese compromiso de la Federación en materia de seguridad nacional. Recordemos que el 26 de marzo del 2019, todos los partidos políticos, fue una reforma constitucional, todos los partidos políticos, sin excepción, aprobaron esa reforma constitucional, que además, para poder ser válida, la reforma constitucional requería de la aprobación de por lo menos la mitad más uno de los congresos locales y fue aprobada por las 32 legislaturas locales. ¿Cómo lo está enfrentando el gobierno? Vean, respecto a la postura del gobierno, creo que ha sido muy clara. En primer lugar, reconoce nuestro presidente que la soberanía, como dice muy bien Yasmín, es un tema muy importante. Y el artículo 39 de la Constitución destaca que la soberanía reside en el pueblo. Es el pueblo el soberano. El pueblo como tal puede ser consultado en cualquier momento, puede tomar decisiones en cualquier momento. Pero además, las primeras dos líneas del artículo 41 nos dice que el pueblo va a expresar esta soberanía a través de los poderes de la Unión, a través del legislativo para que haya leyes, para que legisle a favor de las mayorías, a través del poder judicial de la Federación para que cuando resuelva controversias ponga interés en que no se descuiden los intereses del pueblo y desde luego al momento de gobernar. Yo diría que como un primer inicio, el presidente en este proceso de transición, en los meses previos a que tomara protesta, reconoce que la Policía Federal, que fue la institución policial que estuvo durante el mandato del presidente Vicente Fox,
de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto fue una institución que fracasó en el intento de darle seguridad y protección a las personas. Tan fracasó que, bueno, lo hemos escuchado en las últimas semanas y lo sabemos, Felipe Calderón hace una declaración de guerra a la delincuencia organizada, no solamente sin consultar a la población, sino lo hace de una manera ilegal porque no estaba en la Constitución ni en ninguna norma jurídica la autorización para que el ejército pudiera participar en temas de seguridad pública. De ahí que cuando se hace esa reforma y se publica en el Diario Oficial de la Federación en marzo del 2019, se actúa con apoyo temporal, lo sabemos, con apoyo temporal del ejército en materia de seguridad pública, pero principalmente para decir y cuidar lo que ya mencionó Yasmín, el territorio y la población. Entonces, creo que el planteamiento que ha hecho el presidente es bueno. Ahorita hay una discusión respecto a si se puede someter a consulta o no el tema de la Guardia Nacional. Nada más comentarles que el artículo 35 de la Constitución en materia de consulta popular, y hablando de estos temas, que son los temas que ha señalado la oposición, dice, a ver, no se puede consultar en materia de seguridad nacional. En realidad, el tema de la Guardia Nacional, de acuerdo al artículo 21 de la Constitución, no es un tema de seguridad nacional, es un tema de seguridad pública. Entonces el presidente puede realizar sin ningún problema esa consulta. Y lo otro que han mencionado, que en todo caso es un tema de reflexión, es que no se puede someter a consulta la disciplina y el funcionamiento de las Fuerzas Armadas Permanentes. Que las Fuerzas Armadas Permanentes son el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Bueno, el constituyente, cuando redacta esta parte del artículo 35 constitucional, está pensando en las funciones que realiza las Fuerzas Armadas Permanentes, pero relacionadas a la seguridad nacional. Volvemos, en la actualidad, el artículo 35, el artículo 5º transitorio de esta reforma constitucional del 2019 permite la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, y yo no le veo inconveniente a que también se haga consulta en esta materia. Pero Yasmín y Vicente, les quiero comentar algo. Ese mismo artículo 35 de la Constitución señala algo muy importante. Establece que antes de que el Congreso de la Unión lleve a cabo la consulta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a analizar la constitucionalidad de la materia. Y esto significa que el presidente puede someter a consulta el tema de la Guardia Nacional, y previa a la organización de la consulta será la Suprema Corte quien determine si esa materia es o no constitucional para efectos de la consulta popular. Entonces creo que el gobierno va caminando por el sendero de la legalidad, a partir de que el artículo 5º transitorio constitucional permite la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, pero también va avanzando en términos de la legalidad y de la constitucionalidad, al momento de que la consulta que quiera hacer el presidente no tiene inconvenientes en que la pueda llevar a cabo. Sin embargo, si los hubiera, ahí está la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el filtro constitucional para analizar el tema de la consulta popular. Por eso creo, por lo que está diciendo Daniel, querida Yasmín, que es tan importante un espacio en el que expertos puedan desmenuzar esto que desde la estridencia política, desde los gritos en el Senado, pues podría confundir a la gente, ¿no? Y bueno, cómo se les indigesta esto de las consultas populares, de preguntarle al pueblo, porque ya dijo el presidente que no será necesariamente una consulta popular para que no la maneje el INE, y que por cierto, el INE también ya fijó postura a través de Ciro Murayama en contra de esta posibilidad. ¿Cómo se les indigesta esto de que el pueblo decida los temas relevantes del país, Yasmín? Sí, a mí me parece fenomenal que podamos seguir hablando de esto, pues, o sea, no podríamos parar, tenemos tantos elementos de qué hablar, y aparte me parece maravilloso que gente tan preparada como Daniel, pues, esté aquí con nosotros y nos pueda desmenuzar a detalle y desbaratar estas narrativas justamente que no tienen mucho sustento y que la oposición
está ahí, ¿no? Y se les puede responder y pues para eso tenemos estos invitados de lujo como el que el día de hoy tenemos. A mí me parece que pues sí es desagradable, pues no les embona nada a la oposición, ¿no? Primero que no les gustaban los abrazos, no balazos, y ahora que no les gusta a sacar a los militares a la calle, ¿no? O sea, a poner este gran tabú de la militarización, ¿no? O sea, no les embona nada, no les gusta, por supuesto, esta frase que Andrés Manuel ha insistido y que la va a dejar implantada, que es el hecho de que él manda obedeciendo, es decir, él se va a someter a lo que el pueblo diga, más allá de que, si bien está argumentado, como lo acaba de decir Daniel, pero pues es que no les gusta escuchar al pueblo, ¿no? Ya lo dijimos, o sea, ya lo dijo, él lo gritó en Palacio en el 15, justamente, donde él hace un clamor y dice, muere el clasismo, ¿no? Porque obedece a esto, ¿no? Les parece poca cosa lo que el pueblo opine. Ellos siguen diciendo, nosotros acá en esta cúpula decidamos lo que va a ocurrir en el país. Y ya no es así. Ellos siguen sin entender que estamos en un proceso de transformación donde hasta la oposición la coloca en otro espacio y la coloca en un espacio que les demanda mucho mayor nivel de debate, que es el que no logran dar, es el que no logran llenar, ¿verdad? Y pues bueno, a mí me parece que esta salida que una vez más le da el presidente, donde abramos el debate no se da solamente en las cámaras, tanto del Senado como de los diputados y diputadas. Esto se da también en las colonias, en los barrios. Ahí es donde está el verdadero debate, porque lo que estamos recuperando es nuestro territorio y nuestra dignidad también, por supuesto. Así es. Y creo que la gran respuesta a estos temas los tienen en la misma oposición, Daniel. No sé cómo veas tú esto que voy a plantear, pero los gobernadores de oposición, los pocos gobernadores que quedan de oposición, están gobernando los estados tal vez más convulsionados del país. Y bueno, pues yo no sé para qué tanto brinco estando el piso tan parejo. Si en la oposición estuvieran serios, les preguntaran a sus propios gobernadores qué piensan de este tema y de las labores de seguridad sin las Fuerzas Armadas, por ejemplo, o qué piensan de este tema en particular de la Guardia Nacional. Me gustaría comentar lo siguiente. Vean, el Estado moderno, surge como producto de lo que conocemos como la Paz de Westfalia, un conflicto internacional que termina en 1648, y al surgir el Estado moderno surge con dos funciones básicas, primordiales. La primera es la de darle seguridad a su población y la segunda de darle bienestar a esa misma población. Quiero recordar que el artículo 21 de la Constitución, cuando habla de seguridad pública, es bien clara. Y esta seguridad pública es competencia de la Federación. El Estado está cumpliendo. Bueno, creo que tuvimos un problema de conexión precisamente con nuestro invitado, mi querida Yasmín Ugalde. Vamos a ver si reconectamos con Daniel Santos, pero seguimos insistiendo en este tema con profundidad aquí en este espacio libre como el viento, porque creo que a propósito, muchos medios de comunicación corporativos le están apostando al ruido y no a la profundidad del debate y de explicarle a sus audiencias de qué va esta iniciativa del presidente Yasmín. Sí, justo. Daniel nos dejó así como a medias de, ¿no? Estaba profundizando en la parte más interesante y se nos va. Pero bueno, ya va a regresar. A mí me parece muy singular. Él nos va a platicar un poco, de hecho, es parte de la experiencia que él tiene, justamente un poco cuál es la historia, pues, o sea, el tema de haber propuesto estratégicamente, porque aparte es una cuestión estratégica, el tema de la Guardia Nacional, eh,
obedece particularmente, que a mí me parece una vez más una razón contundente por la cual se le debe de preguntar a la ciudadanía al respecto de este tema, es justamente, y lo estoy viendo aquí entre los comentarios de quienes nos están viendo, justamente la ciudadanía perdió la confianza en, en la Policía Federal, ¿no? O sea, es decir, ya hasta el comentario era de que si te paraba la Policía Federal, bueno, ya te fregaste, pues, ¿no? Ujú, ujú. Y justamente es el antecesor, ¿no? A la Guardia Nacional, esta figura, es decir, y que también esta figura en su momento fue estratégica, pero que no sirvió. Es decir, hay que buscar nuevas formas para resolver el problema. Y de hecho, uno de los comentarios también que estaba ahorita leyendo aquí de quienes nos están viendo, justamente, y lo hemos dicho anteriormente, una de la gran pérdida de confianza que hubo hacia la Policía Federal es que se volvió un brazo operativo justamente de la DEA, que a su vez estaba muy vinculada con temas de pues del narcotráfico, ¿no? Y entonces, justamente poder conocer la historia, porque vuelve a Claro. ser este tema donde no es una ocurrencia del presidente, es una cuestión estratégica que abraza la idea de recuperar nuestro territorio y pacificar el mismo, ¿no? ¿Qué te parece si regresamos con Daniel Sí, Santos? Daniel, te desconectaste por estas cosas que ocurren en la transmisión en vivo y en directo y nos estabas dando contexto precisamente en este desmenuzar el tema. Gracias, Vicente. Una disculpa por el tema de la red. Les comentaba que la función del Estado es principalmente la de proveer bienestar y proveer seguridad. Y las entidades, los gobernadores y los presidentes municipales tendrían que fortalecer sus instituciones policiales, ¿no? La policía municipal, la policía estatal. Sin embargo, abandonaron esta obligación, que es una obligación constitucional, aparece en este numeral 21 que tanto he mencionado. Y entonces, al abandonar esta obligación constitucional, el presidente Andrés Manuel asume el compromiso de que a través de la Guardia Nacional no solamente cumpla él la función de proteger a la ciudadanía en materia de seguridad pública cuando se trate de delitos federales, sino también de manera temporal en lo que se fortalecen las policías estatales y municipales, cumplir la función que a los gobernadores y a los presidentes municipales les corresponde. Me gustaría puntualizar nada más, porque está en el debate siempre el tema de que si se está militarizando o no el país con la participación de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública. Comentarles que esa reforma constitucional permite la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública de manera temporal. El artículo 5º transitorio que se quiso volver a discutir ahora el 21 de septiembre en la Cámara de Senadores, y que por cierto estaba en el Pleno analizándose, después se retira la iniciativa, se devuelve a comisiones y bueno, se tienen 10 días hábiles que se vencen el 5 de octubre para volverla a presentar al Pleno y que se discuta y apruebe. Quiero comentarles que lo principal de ese artículo 5º transitorio es que en el 2019 se autorizó la participación de las Fuerzas Armadas por 5 años. Estos 5 años vencen el 26 de marzo del 2024. Entonces, en esa ocasión, cuando todas las Fuerzas Armadas, cuando todas las fuerzas políticas del Congreso de la Unión y las 32 legislaturas de los estados aprueban la reforma constitucional, en ningún momento ellos hablaron de que esa situación fuera militarización. Sin embargo, el 21 de septiembre pasado, hace apenas unos días, cuando se estaba discutiendo y analizando en la Cámara de Senadores, se dijo, contradictorio el argumento, que si se ampliaba el plazo de 5 a 9 años para que las Fuerzas Armadas permanentes se subieran hasta el 2028, eso sí era un acto de militarización por parte del gobierno federal. Entonces es muy contradictorio, porque entonces estaríamos diciendo que ellos que autorizaron que estuviera 5 años las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta el 2024, eso no es militarización. Sin embargo, un día después sí será militarización. Es un argumento contradictorio. Pero por otra parte, comentar, Yasmín y Vicente, que el 9 de septiembre ya hubo una reforma en materia de Guardia Nacional.
Se reformó la ley orgánica de la Administración Pública Federal, se reformó la ley de Guardia Nacional, se reformó la ley orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, y eh, la idea principal de esta reforma del 9 de septiembre fue que la Secretaría de la Defensa Nacional tuviera el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional. ¿Qué significa eso? Operativo para poder desplegar la Guardia Nacional en todo el territorio nacional, ¿no? Que no quede una entidad federativa, que no queden zonas del territorio nacional desprotegidas de la Guardia Nacional, que la Guardia Nacional cumpla su función en todo el país. Y el control administrativo principalmente es para garantizar el profesionalismo de quienes integren la Guardia Nacional. Con esta reforma del 9 de septiembre en materia de Guardia Nacional, que se dio principalmente en esos tres cuerpos normativos, se respeta y se garantiza el espíritu del artículo 21 constitucional. La Guardia Nacional sigue estando bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Es la Secretaría de Protección y de Seguridad y Protección Ciudadana la que formulará, como lo dice el artículo 21 constitucional, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la que coordinará a todas las autoridades en materia de seguridad que corresponden al Gabinete Federal. En fin, se sigue manteniendo ese espíritu de mando civil. Pero por si todavía hubiese duda y pareciera que México es la excepción en el contexto internacional, comentarles que hay varios países que tienen a sus instituciones o instituciones militares realizando funciones de seguridad pública. Ahí está Argentina y la Gendarmería Nacional de Argentina, que tiene un mando civil. Está en Francia la Gendarmería Nacional, que tiene un doble mando. Por un lado tiene el mando civil con el Ministerio del Interior cuando se tratan temas de seguridad pública, y desde luego esta gendarmería responde al mando del Ministerio de Defensa cuando son temas de seguridad nacional. Pero ahí está también el cuerpo de carabineros en Italia, que tiene también un doble mando, mixto y civil, tratándose de seguridad pública o de seguridad nacional. Pero hay otras experiencias internacionales, Colombia, Chile y España, que tienen un mando civil cuando se trata de la participación de Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública. Entonces México no es la excepción. Lo que está planteando el presidente Andrés Manuel desde el 2019, cuando se presenta la reforma constitucional en materia de seguridad pública, fue principalmente crear una nueva institución sin los dejos de corrupción que verían caracterizando a la Policía Federal. Incluso, vean, la Policía Federal tuvo participación de las Fuerzas Armadas de manera ilegal. Previo a la existencia de la Policía Federal estuvo la Policía Federal Preventiva, que, entre otras cosas, fusionó a la Policía Federal de Caminos, por eso ya no existe, a la Policía Fiscal que operaba en las aduanas del país, a la Policía Migratoria, las fusiona Ernesto Zedillo, se dedica a tareas de seguridad pública, y la descomposición empieza con el presidente Vicente Fox y termina esta descomposición o llega a su punto álgido con Felipe Calderón, cuando de manera inconstitucional y en lugar de utilizar al ejército para pacificar al país, que es la posición de nuestro presidente en estos momentos, utiliza al ejército como lo habían hecho otros presidentes para reprimir, como fue en el 68, en el 71, Aguas Blancas, incluso lo que sucedió con los 43 estudiantes fue el uso del ejército para reprimir a la población. Lo que está haciendo el presidente lo mandata el artículo 21, utilizar al ejército para pacificar al país, utilizar a la Guardia Nacional para cumplir con este mandato constitucional de dar paz, como bien lo dice Yasmín, en todo el territorio nacional. Mi querida Yasmín, meramente por temas de tiempos, debemos invitar nuevamente a Daniel y de retomar estos temas cuantas veces sean necesarias en las próximas semanas, si te parece, Yasmín. Por supuesto, aparte Daniel, puede hablar de algunos otros temas, porque sabemos que es el tema de la coyuntura, pero, claro que sí, ya Daniel va a ser parte de la casa.
Muy bien, mi querido Daniel, te agradezco que nos hayas dado cátedra desde tu expertise, desde tu conocimiento y ojalá que esos de la oposición se hicieran de asesores capaces que puedan explicarles, porque a veces escuchas cada cosa, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Te invitamos para que regreses, Daniel, por lo pronto. Te mando un abrazo y que pases excelente noche. Muchas gracias, Yasmín y Vicente, por la invitación y a sus órdenes siempre. Que estén muy Gracias. bien. Gracias. Hasta luego. Daniel Santos González, hablando con nosotros sin censura. Yasmín, pues hay que cerrar invitando a la gente para que esté al pendiente de las trincheras del instituto. Así es, invitarles, como siempre, que estén pendientes de los contenidos del Instituto Nacional de Formación Política en sus distintas plataformas, en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en YouTube, y también invitarles una vez más a que entren a la plataforma Morenflix, así como la otra, pero en Chairo, y eso tiene por seguridad contenido serio, profundo, y que nos servirá para el excelente análisis de la coyuntura. Agradecerte como siempre, Vicente, este espacio y a quienes nos estuvieron viendo en él. Claro que sí, te mando un abrazo. Yasmín Ugalde, del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, hablando también con nosotros sin censura. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @_Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.